A ver, vamos a situarnos un poquito. ¿Ustedes trabajan para el Estado? ¿Sí? ¿En qué área? Asesoría legal. ¿Usted también hace asesoría legal? ¿Usted es querida? ¿En contabilidad? ¿Me permite sacar el saco? Claro. Sí. El tema que nos toca hoy día son los métodos de contratación dentro del marco de la ley 3095, el proyecto de reglamento. Vamos a desarrollar bajo ese parámetro. No he hecho un comparativo con la norma actual, no tiene mucho sentido. ¿Qué tal? Hola. ¿Tú trabajas para el Estado? Sí. ¿En qué área, qué entidad? En gobierno local. Ya. En el OSO. ¿Con el orden de control institucional? Sí. Sí. No, lo que pasa es que después así entre nosotros. Yo soy funcionario en la Contraloría por más de 15 años, ahora en la Contraloría. Y veo tantas cosas. Hace poco he estado en Cajamarca dando un curso a la Fiscalía vinculado a la determinación de responsabilidades y a los funcionarios sobre responsabilidades administrativas funcionales. Digo, me persigue porque con temas de que de alguna manera tiene cierta vinculación, no suele ser muy usual, digamos, ¿no? Empezar a encontrar más logísticos que tener bajo el control. Ya. ¿Ya te has adaptado a los nuevos procedimientos de auditoría de cumplimiento? Bueno, es el primer año que he entrado. Sí, pues es el primer año que ya es lo que se está haciendo, ¿no? Claro. Sí, más o menos. Tienen que ser igual que las normas. Hay algunas modificaciones, pero tienen su manualito y su directiva la regulan más o menos parecido. Lo que no me gusta es la implementación de la famosa carpeta de control, no sé si la conoces, que se hace a pedido de la Fiscalía para cuando la Fiscalía ha iniciado con sus actos, su etapa preparatoria, procedimiento, pide información a la Contraloría o apoyo y no hace una acción de cumplimiento, una auditoría, sino hace una carpeta de control, donde hace un análisis bastante general de los hechos en materia de la denuncia o de la investigación. Nos gusta mucho la verdad que no la hace con los funcionarios de la Contraloría porque es demasiado abierto. Cuando la cosa es demasiado abierta, das salidas o a la gente o no sabes a quién vas a terminar la responsabilidad, porque esa es una enumeración de todos los que participan que no necesariamente tienen responsabilidad uno que participa en determinadas circunstancias, ¿no? Pero por supuesto, lo que pasa es que cada cosa va por su camino independiente. El problema en este tipo de circunstancias pasa por lo siguiente. En una contratación cualquiera, ¿quiénes participan en una contratación cualquiera? Es una licitación pública. ¿Quiénes participan? El administrado. Lo digamos dentro de la entidad. ¿No? Pues el administrado. Logística, al usuario y presupuesto, ¿no? A ver, vamos a ver si nos quedamos con eso. A ver, el requerimiento que iba a hacer. La usuario, el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. El logístico. Logística, ¿no es cierto? Sobre la base de eso, ¿quién determina el sistema de contratación? Logística, porque de acuerdo a la ley local. Logística. Perfecto, hasta ahí no estamos de acuerdo. Luego de eso, ¿quién más puede intervenir? ¿Quién designa el comité, verdad? Claro. Cualquiera que sea, pues el titular o el funcionario que sería delegado de nuestras funciones. También participa el que aprueba el expediente de contratación. Tiene que ser logística. No necesariamente. No. La aprobación del expediente de contratación la hace el funcionario competente. Puede ser cualquier funcionario que cual el titular haya delegado esa facultad o su propio titular, se lo va a delegar. Luego también quien aprueba las bases, que puede ser un funcionario distinto al que aprueba el expediente de contratación. Tenemos a los miembros del comité. Dentro de ello podrían eventualmente estar los expertos independientes, si fuese el caso. Luego de ello, una vez otorgada la buena pro, otra vez tenemos gente de abastecimiento para el tema del perfeccionamiento del contrato. Eventualmente en algunas entidades la asesoría legal verifica los requisitos para los contratos y hay otro más de alguna manera que participa en ese proceso de contratación. Luego, en el retorno de suscrito el contrato, tenemos un problema. ¿Quién es responsable de la custodia de las garantías? Administración. Bueno, por ejemplo, ¿no? En lo que es gobierno local, lo que yo he visto es la gerencia de administración. Ya. La que está. La que las cautelas normalmente debe ser tesorería, porque es un
si bien no es la fianza, por lo dicho, que es un documento válido, es un documento que como resultado de su ejecución puede convertirse en dinero, por lo tanto es cautelado por el área de finanzas. ¿Qué ocurriría en el supuesto negado de que una fianza haya perdido vigencia? No, claro, o sea, digamos que hay perdido vigencia y hemos seguido ejecutando el contrato. ¿Tiene penalidad? Todavía no vamos a tener la penalidad. Simplemente la fianza. Quedó, la fianza no fue renovada, ¿correcto? Nadie en la entidad advirtió. ¿Quién es responsable? ¿El que lo custodia? Entonces la pregunta que hay que hacer es: ¿dónde dice que el que custodia es el responsable? No establece la norma que es responsable. Debería ser logística, porque de acuerdo a la ley de contrataciones es responsable de verificar el seguimiento de la ejecución contractual. ¿O podría ser el área usuaria que se permite la conformidad? No, la logística no puede ser. Claro, el problema es que cuando vamos a determinar un grado de responsabilidad hay que identificar quién es el que es responsable de qué. ¿No es cierto? ¿Estamos? Entonces ya tenemos un problema ahí, ya hemos involucrado a tesorería también en este asunto y de alguna manera pertenecía al área de finanzas, por todos sus respectivos jefes, por así decirlo. Muy bien, durante la etapa de la ejecución, el contratista entrega los bienes y estos, asumiendo que son bienes, van a ingresar al almacén. ¿Qué otro interviene? Almacén. Luego va a intervenir el área usuaria, cualquiera que sea el que va a hacer uso de los bienes o cuya función es la consolidación de los mismos, por lo tanto va a intervenir otro posiblemente dentro del área. Dentro de ese escenario, el contratista podría haber ocurrido algunas causales de sanción económica, que es la penalidad, y quién es responsable si no se las aplica. Logística. ¿El logística es responsable de qué? Es que no lo establece la norma. Por eso, o sea, ahí es donde presumimos que es logística. ¿No? En todo caso, logística debe hacer el cálculo correspondiente en cuanto al monto, ¿no es cierto? Entonces, ya. A ver, tú tienes el control interno. Ya, no lo hizo. Había claramente que aplicar una penalidad porque hubo una demora en la prestación. ¿Vamos? Y ocurrió, inclusive vamos a suponer que vamos a ir corriendo en temas más complejos. No hubo demora en la prestación, el contratista cumplió, pero se le hicieron observaciones. Se le da un plazo de 8 días para que subsanen, no los subsanen en 8 días, los subsanen en 10 días. ¿Se corresponde aplicar penalidades? No, porque ya excedió el límite del plazo establecido. Lo que corresponde es resolver el contrato. No corresponde, porque la norma en ese escenario lo que plantea es se podrá resolver, pero en ese mismo artículo indica sin perjuicio de las penalidades que sean necesarias aplicar. Entonces la pregunta es: bajo ese parámetro tendría que aplicar la penalidad, ya no se aplicaron, ¿de quién es la culpa? ¿De logística? Oye, pero no podrían decir: oye, ¿por qué control previo el área de finanzas no ha verificado que había que aplicar penalidades y luego no se le aplicó? O sea, en una contratación, así es. Por eso, o sea, el solo enunciar quiénes intervienen es un dislate, ¿no es cierto? Hay que individualizar. Si vamos a querer determinar responsabilidades, hay que individualizar, hay que saber quién es quién. Y uno de los problemas que adolece la norma, la propia norma, y las organizaciones es que no lo determinan con suficiente claridad. Entonces, cuando la norma dice en términos generales, la entidad deberá cautelar la aplicación de penalidades, pues ¿quién debe hacerlo? En teoría es el titular. O en quien esté haya delegado esa función. Por lo tanto, dentro de ese escenario, dentro de los documentos internos por los cuales se hace la organización de funciones, debe indicarse quién es responsable de qué. ¿Correcto? Sí. Cuando ingresan los bienes sobre la usuaria, supone que emite la materiales. Claro, pero en la conformidad ahí no pone una observación de que ha entrado fuera del texto, la penalidad. No necesariamente. Simplemente yo puedo hacer el acta de recepción, ingresó en fecha tal. Eso va a pasar a la hora de la contratación. La contratación verificará: oye, esto ingresó el día 8, ¿cuántos eran sus días de plazo? Eran 15 días, eso se cumplió el día 6. Tuvo 2 días de atraso, por lo tanto, le debo aplicar una penalidad, si correspondiera. Entonces, en ese escenario, la responsabilidad no sería del usuario, sería del órgano encargado de contrataciones que usa el documento. Si este órgano, a su vez, no hace el cálculo y no comunica al área de tesorería para que le hagan la retención correspondiente de pago al contratista, pues será responsabilidad de esa área. Pero si lo hace y luego tesorería no hace el cobro, será esa su responsabilidad. Entonces, hay una serie de aristas y de variables que hacen algo compleja precisamente el trabajo de la identificación individual de responsabilidades. Adelante.
Y es un escenario que me preocupa. Yo tengo en la carpeta de control donde dice los participantes fueron. Entonces, toda esa relación al detalle. Entonces el fiscal agarra y dice, todos estos son los participantes. Y además, de acuerdo a la ley 27785, los informes de control tienen carácter de prueba preconstituida, ya tengo una prueba. Ya, muchas veces los que hacemos control no nos percatamos de la magnitud y el problema que vamos a tener. Ese es un gran problema en cuanto esto de control de posesión. Ahí, por eso mismo nunca se hace en una sola sesión de 3-4 horas, sino prácticamente ya hemos tenido ya el en Santa, por decir, como son casos del gobierno regional, casi siempre así, de la municipalidad de Santa, que me había corrupción que decir, por lo menos 3, 4, 5 sesiones de 10 horas. Y específicamente se debate esto, que dice cuáles son el grado de participación de cada uno y las excepciones que hasta por gusto. Pero por supuesto. Comienza de ver, pero nosotros tenemos que agarrar con los informes que emite, por ejemplo, las pericias, y que las pericias de informe, unos informes técnicos que emite el ingeniero civil, que es cuando se trata de obras. En obras. Claro, lo que pasa es que aquí hay dos elementos. Hay un acuerdo de sala plena que indica que los informes de concurso no deberían ser pruebas preconstituidas, sino pruebas periciales. Criterio con que yo comparto. Debería ser más una prueba pericial que una prueba preconstituida. Claro, porque no puedes aseverar que él fue la responsabilidad. Si bien es cierto, tú vas a investigar y de tu investigación salió algo, pero no le puedes culpar netamente porque tú no eres juez, tú no le puedes dar esa facultad. Así es. Yo también comparto esa opinión, que debería ser pericia. Debería ser una prueba pericial. Sí. Mi prueba, mi aporte debe permitirte a ti como juez tener certeza de algo que vas a decidir, ¿correcto? Pero como toda prueba pericial sujeta a la contradicción. He visto eso porque también escucho comentarios de otros editores que en el ejercicio de hacer el control se equivocan. Y en la lista te ponen a cualquiera que se le ocurra, pues, o no saben determinar bien y te ponen así. Y esa verdad es la falencia que tiene en cuanto a control. Bueno, yo recién he entrado este año a ver lo que es control. Y hay esa falencia que aparte... No es excusa, porque yo me doy cuenta de lo que carecen, ¿no? Porque inclusive deberían de tener... Ellos piensan, hay auditores que piensan de que no, esa es la prueba, que con mi auditoría es lo que yo le voy a mandar a la cárcel. Y con eso ya tiene 20 años. Digo, pero tú no eres juez. Tú con tu investigación vas a determinar algo. Y que el juez lo valide es otra cosa. Que diga si es prueba, que esto ya es, esto vale, y ya lo procesas, pero tú no le acarreas la responsabilidad. Claro. Tú le mandas nada más, le dices, oye, mira, puede pasar esto. Y nada más. Sí, en realidad hay unos cambios sustanciales porque hace unos años tuvimos unas reuniones financiadas, no sé si patrocinadas, creo que es un término mejor, por el Ministerio de Desarrollo, que se llamaban convenios tripartitos, que era el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Contraloría. Porque a los tres hablaban de idiomas distintos, nosotros, ninguno entendía lo que el otro decía, entonces era una galleta. Y comenzamos a hacer una serie de capacitaciones de trabajos en conjunto para más o menos estabilizar criterios, ¿no? Y determinar alineamiento. Todavía hay mucho por recorrer, todavía hay muchísimo por recorrer, porque permanentemente hay los jueces, hay los fiscales, hay los auditores, por lo tanto, no todos están con la misma óptica, digamos, del mismo criterio, ni el mismo expertise, inclusive hasta para redactar el informe, a pesar que los manuales dicen cómo debes hacer, pero igual, después más o menos. Muy bien, ya que estamos calentando un poco el tema, vamos a empezar a hablar de la materia que nos corresponde. Previo a esto, quiero hacer un par de aclaraciones. La ley 30225, ¿qué tal? Ya ha sido promulgada, como ustedes saben, que salió la ley de contrataciones. Sin embargo, va a entrar en vigencia recién 30 días después de haberse, publicado el reglamento. El proyecto de reglamento ya está publicado, ustedes lo pueden descargar del CACE. Hay algunos cambios sustanciales. Sin embargo, si bien vamos a hablar sobre ese proyecto de reglamento y sobre la ley, hay dentro del propio CEP varias posibilidades de cambios de lo que vamos a conversar. El proyecto todavía no está definido,
no han pasado todavía todas las pruebas ácidas a las que hemos sometido el reglamento. Cada vez que nos reunimos a discutir el tema siguen saliendo cosas nuevas, porque obviamente en un escenario nuevo hay que repensar las cosas y no siempre es fácil. La ley 30225 tiene, entre otras cosas, dos finalidades fundamentales. Del análisis de los hechos con el decreto legislativo 1017 se ha visto que estadísticamente la cantidad de postores válidos en los procesos de selección ha ido disminuyendo de manera sustancial. Tan es así que para bienes y servicios hemos estado bordeando el 1.4 postores por proceso, lo que significa que más de la mitad de los procesos de selección que convoca el Estado se otorga una sola propuesta válida. Y si yo hago un proceso de selección es precisamente para seleccionar, y solo selecciono cuando tengo más de una alternativa, ¿no es cierto? Si no hay más de una alternativa, sería ineficiente hacer un proceso de selección para una contratación directa. Entonces, dentro de ese escenario, lo que busca la norma de alguna manera es ampliar la posibilidad ahora de que haya más postores. Por otro lado, hemos estado en una suerte de economía de bonanza, donde se requería que el Estado accione en el estado de la economía y pueda inyectar liquidez en el mercado. Por otro lado, se necesitaba hacer que las entidades del Estado sean más eficientes. Y una de las quejas sustanciales era que la ley les parametraba mucho, no les permitía tomar decisiones de gestión, les restringía el gasto. Y es a raíz de ese hecho que las adjudicaciones sin proceso, de aquellas que no están sujetas a la ley de contratación, pero sí a la supervisión de los, vamos a tener, por ejemplo, aquellas de hasta 8 unidades impositivas tributarias, actualmente es hasta 3. Partiendo de la premisa logística y social, si se quiere decir, me parece totalmente válido el concepto. Sin embargo, ya que estamos acá entre los que participamos del lado oscuro de la fuerza, cosas de esas, a mí me preocupa un hecho singular. El escenario actual que se ha dado en el mal manejo de la cosa pública, en el manejo de los recursos a través de compras, me hace creer que podría abrirse un escenario de riesgo en el manejo de la contratación. Por la discrecionalidad que Más, entre otras cosas, primero por la ampliación de las 3 unidades impositivas tributarias a 8, y por otro, los mayores márgenes de discrecionalidad que la ley confiere a los funcionarios. Entonces, en un escenario donde todos, y eso espero, actuemos de manera lícita, eso sería fantástico. En un escenario donde no necesariamente es así, deviene por lo menos en riesgos. ¿No es cierto? Personalmente, entonces tenemos de alguna manera, pues nos dedicamos a la capacitación en exhortar a los que son logísticos que actuemos de la manera más transparente posible. Pero hay un hecho que a mí me preocupa. Adicionalmente, salió un pronunciamiento en 995 que ha generado, que tiene ahorita carácter vinculante, por acuerdo de sala, y es que dentro de los procesos de selección actuales, en la 1017, los comités especiales, como resultado de la absolución de observaciones, no pueden modificar los requerimientos técnicos mínimos. Entonces, al no poder modificar los requerimientos técnicos mínimos, los que son postores o participantes en el proceso, de alguna manera están limitados a cuestionar el elemento que suele ser más cuestionado. Miren, ustedes ya han visto el tema. ¿Cuántas fases tiene la contratación pública? En todos los casos, ¿saben? La nueva y la anterior. ¿Cuántas? 3. ¿Cuáles son? tanto preparatorio, proceso de selección y etapa contractual. Ya ejecución contractual. Perfecto. Entonces son las 3 bases que están claramente definidas. En la primera etapa son básicamente los procedimientos de actos internos, ¿no es cierto?, de la entidad, actos de gestión interna de la entidad, para prepararnos para una determinada contratación. En la segunda fase es cuando salimos al mercado y le decimos al mercado: oye, yo como entidad necesito bienes, necesito servicios, necesito obras, el que me pueda atender, que me las atienda. Perfecto, muy bien. Y durante la etapa de ejecución contractual ya estamos en el escenario de que hay un contratista, está la entidad, y simplemente se ejecuta lo pactado, digamos, en el proceso de selección y luego se reflexiona. Pero cada una de estas fases tiene su propio riesgo y tiene su propio enfoque. Vamos a imaginarnos, ya que tengo a varios abogados, vamos a imaginarnos un supuesto legal. Vamos a imaginarnos un supuesto legal.
supongamos que yo soy amigo de alguien que acaba de ser elegido presidente de la región, ¿sí? Yo lo ayudé en su campaña. Le he puesto la portátil, le he dado el camión, le he regalado los bonos, no importa. Se me ayuda, mi carnal, yo digo, bueno, ganan las elecciones, voy a visitarlo a los meses y digo, hola, compadre, felicitaciones. Ahora eres el jefazo. Y bueno, pues acuérdate de los que te hemos ayudado, ¿cierto? Porque la factura se pasa de alguna manera. Entonces le digo eso y me dice, mira, oye, tócate, mira, yo hago bolitas. Ya, no hay problema, ¿sabes qué? Habla con el jefe de logística, ahí está la relación de todas las obras que vamos a realizar en este año, escoge la que quieras y esa es tuya. Y vamos a imaginarnos ese supuesto legal, que no ocurre jamás. Entonces voy donde el jefe de logística y le digo, mira, ¿sabes qué? El número uno, si le decimos el número uno, jefe, ¿no es cierto? Aunque en el Estado tendemos a decir mucho doctor, ¿no es cierto? No importa si ya terminó la primaria, pero es doctor. Si es el jefe, es doctor, ¿no? Esa suerte de manía de doctorear con facilidad. Pues le digo, oye, el número uno me ha dicho que esta obra es mía, así que necesito que me la des. Entonces el logístico me va a decir, mira, ¿sabes qué? No puedo darla, porque cada vez que hay que contratar, hay que hacer un proceso de selección. Entonces yo no puedo. Entonces yo le voy a decir, mira, compadrito, yo no sé lo que tú haces, pero a mí, tu jefe me ha dicho que esa obra es mía. Dígame lo que tú haces. Entonces nos encontramos en una situación compleja. El número uno dice, yo quiero que esta obra sea para mi amigo. ¿Qué hacemos? ¿Qué creen que harían ustedes si estuvieran en una situación de esas, asumiendo que fuesen los encargados de las compras? ¿O qué creen que haría que fuese encargado de las compras? Hacer lo que en lo normal es lo que yo he visto y que hacen lo que dice el jefe, ¿no? Ok, perfecto, vamos a hacer lo que dice el jefe. Pero ¿cómo lo hacemos? Ya, pues, ¿cuál es tu experiencia? Tipo como un proceso CAS, ¿no? Que está tan direccionado. Muy bien, muy bien. Usted tiene una cualidad simpática para trabajar doble trabajo, tiene mente criminal. El elemento fundamental para un análisis es que usted tiene esa mente criminal, ¿no es cierto? ¿Qué haríamos? Entonces, normalmente, ¿dónde direccionamos una contratación? ¿Cómo direccionamos? Viendo con la experiencia. Más antes de hacer. Sí, pero ¿dónde direccionas? Antes de hacer el resumen ejecutivo, inclusive definir cuánto va a costar lo que sea que voy a contratar, yo hago otra cosa. ¿Qué hace la visual? El requerimiento. O sea, el elemento fundamental donde se tiende a direccionar una contratación es en el requerimiento. Lo que decías perfectamente en el CAS. ¿Cómo contratamos a los CAS en el Estado? Yo quiero contratar a un CAS. ¿Alguno de ustedes es CAS? Sí. Ya. En tu caso no fue, pero en los otros casos, ¿qué suele ocurrir? Yo quiero contratar un CAS y le digo a la persona, oye, ¿sabes qué? Dame tu currículum. Me da su currículum, le quito el nombre y lo paso al área correspondiente y le digo, necesito un profesional con este perfil. ¿Sí o no? Pues mira, quitando no tenemos la suerte, ¿no? Yo necesito un profesional con este perfil. Pero además, vamos a analizar el caso para luego extrapolarlo a la contratación pública. ¿Qué hace? Una vez que hemos hecho, ¿qué hacemos con el caso? Con eso vamos a convocar y la aprobación de la convocatoria pública. Y algún desgraciado maldito de la sucia y cochina competencia podría también cumplir con ese perfil. Entonces hay que controlar esa variable. ¿Dónde controlamos esa variable? Dependiendo del proceso. Por ejemplo, lo que yo he visto cuando han hecho eso es los estudios, todos los estudios te ponen qué nivel académico tienes, las experiencias, lo direccionan a tal punto que por más que hay otro que se parece, tú tienes algo que Sí, pero podría haber alguien que esté hasta mejor que él. Sí. Porque eso no existe. Mira, yo he visto eso en Mose mismo. Normalmente no se presenta, Yo he pero visto podría eso en haber. Mose. Cuando estaba en Mose, yo he visto eso. Inclusive la chica no tenía, o sea, el comité la desaprobó y lo que hicieron fue declarar desierto a la casa para que nuevamente volviera a Pero por supuesto, o sea, ok, vamos a hacer el señor. Entonces, ya hice mi entrevista, hiciste todo ya que más nuevo. Pero hay que controlar en la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa de un caso? El examen. Porque cuando uno quiere pedir es la evaluación curricular. Entonces, esa es la ultimita, esa es ya la cerecita. No, pero no tiene conocimiento. El examen. Muchas veces, o le doy el balotario al amigo, o hasta las preguntas que va a tomar. Vamos.
Pero si a un casi de pata se olvidó algo y vino otro que sabía más, también pasa. ¿Dónde lo filtramos? En la entrevista personal. Porque ahí es 100% discrecional. Y ahí es donde viene el riesgo. Cuando hay un acto margen de discrecional, la probabilidad de la desviación es alta. ¿No? Entonces, pasa lo mismo en temas de contratación pública. Un poco más situarnos en lo que vamos a conversar. Si yo quiero direccionar, ¿empiezo dónde? Requerimiento técnico. Normalmente los actos de corrupción tienen un componente económico. Que es para beneficio del tercero. O propio, o para todos, porque tampoco va a ser casa sola, ¿no es cierto? Tiene que repartir. Por lo tanto, tenemos que hacer que el valor de lo que voy a contratar permita un suficiente margen para que haya una distribución. No solo que gane lo que tiene previsto ganar, sino que además alcance para distribuir. Entonces, el otro elemento que en contratación pública se suele hacer es manejar el tema del valor referencial. Y como la ley de contrataciones, y vamos a hablar de eso, seguro ya les hago hablar, pero vamos a tocar eso luego con la nueva ley. La ley 17 no define cuál es el procedimiento para determinar el valor referencial, solo dice recurre por lo menos a dos fuentes, da la relación, no te dice, oye, escoge el monto mayor, saca el promedio, escoge el menor, la mediana, la moda, o sea, no hay, ¿no es cierto? Es totalmente discrecional, define un valor medianamente elevado. Entonces, ya comencé a manejar, o sea, ya direccioné acá. Inclusive ustedes van a encontrar obras, ya que hablas de un ingeniero, donde dicen, vamos a hacer el asfaltado de pistas y veredas, ¿no es cierto? Para eso requiero que el presidente de obra tenga 25 años de experiencia, un doctorado en estructuras, un programa de especialización en control medioambiental, haber participado en un curso de contrataciones en el Instituto Archius, y que haya sido dictado por el ingeniero rural, que haya ocupado el segundo lugar en su promoción y además que su apellido materno empiece con él. De alguna manera lo que decíamos con el perfil bendito. Pero, y eso que está exagerado es reiterativo en los procesos. Y hay dos maneras de direccionar y son totalmente opuestas. Lo que ven el tema para que se les abra la cabeza. Una, cuando la especificación es extremadamente sesgada, es decir, demasiado específica. Al toque, a los que ven un control, le dispararse la guerra. O cuando es el proceso inverso, cuando es extremadamente vaga. La especificación extremadamente vaga es mucho más riesgosa. Porque una especificación vaga no sabes qué vas a contratar. No sabes en realidad cuánto cuesta. No tienes elementos de juicio. Cuando hay una especificación muy vaga es donde la cosa se complica. Y pueden ocurrir situaciones que han ocurrido hace algunos años con respecto a ciertas contrataciones. ¿Ustedes se acuerdan? Por ejemplo, cuando comprábamos lápices, antes a punto de ustedes son jóvenes, hacíamos antes no había convenio marco, ahora se va a llamar acuerdo marco. No había convenio marco y los lápices se compraban por procesos de serialización de paquetes se compraban. Entonces uno quería comprar, por ejemplo, lápices Mongol número 2, ¿no? Sin ninguna relación de Mongol. Entonces damos características, damos un lápiz de 20 centímetros de longitud, cuerpo de madera hexagonal, alma de carboncillo HB y un borrador. No sé si era toda la especificación, no compramos. Y hubo una época en que ingresaron unos lápices muy singulares al Perú, los chinos, que tenían el mismo tamaño, solo que en lugar de ser amarillitos era color, este color, ¿no? Medio marroncillo. Y costaban la 10ª parte del lápiz Mongol, pero determinamos el valor referencial sobre la base del lápiz. Compramos y la entidad recibía esos lápices, pagaba ese precio muy por encima del mercado, se agarraba su lápiz, iba a dar el usuario agarraba el lápiz, vamos a sacarle punta, agarraba su tajador. ¿Qué ocurría? Se rompía la punta. Entonces uno decía, debe ser el tajador, cambiaban por otro tajador. Otra vez. ¿Qué ocurría? Volvía a romperse la punta. Entonces ya, de ese problema del tajador, voy a cortar con hoja de afeitar. Se sacaba punta. ¿Y qué ocurría? No se rompía la punta, se caía por un pedazo. Se caía la punta y te quedabas con una maderita con un huequito al medio. Pero como somos funcionarios, somos optimistas, decíamos, no importa, te queda el borrador. Pero era un borrador blanquito. Y ese borrador borraba. Manchado. Y eso compraba el Estado. ¿No sé? ¿Y por qué compraba el Estado así? Porque teníamos especificaciones, ni siquiera tenía precio. Porque por el mismo precio pagabas en Mongol. Un Faber-Castell, lo pagabas. El problema es que nuestra
permitía que cualquier cosa ingresara. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en los gobiernos regionales? En acá se ha ocurrido muchísimo en la compra de maquinaria pesada. Hacíamos especificaciones pensando en que vamos a comprar un Caterpillar. Determinamos el valor referencial para comprar Caterpillar y terminamos comprando el Guillén que costaba 3 veces menos, pero pagamos el precio de Caterpillar. ¿No es cierto? Porque si yo he determinado un valor referencial, ¿cómo se imaginamos el supuesto? Supongamos que ustedes fuesen postores. Yo compongo un proceso de selección y determino un valor referencial de 300. Y ustedes como postores pagan el proceso de selección y efectivamente de repente ustedes pueden cobrar 100 por su producto, ¿no es cierto? Y vas con un sobrecito de 100. Pues te sientas en el proceso y como ocurre muchísimas veces, te percatas que nadie más se ha presentado al proceso. ¿Cuánto vas a ofertar? ¿100? ¿Cuánto ofertas? 300 pues. No puedo ofertar por encima del valor porque el límite es el 100% del valor referencial, no puedes ir por encima. Entonces, ¿cuánto ofertarías? 300. Si el valor es 300, si el Estado me quiere pagar 300 por algo que vale 100, yo le vendo 300, pues ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? Entonces terminamos pagando. Y es lo que ha ocurrido, terminamos pagando por una máquina china lo que cuesta un Caterpillar. Y muchas veces no es un tema necesariamente de corrupción, no es un tema de, yo sé que para usar, es una bestia que es el que ha hecho la determinación del valor referencial o ha determinado las características técnicas. Entonces, por allí comenzamos con el problema. El otro elemento, una vez manejados esos dos componentes, era ya los factores de evaluación. Allí sí poníamos casi cualquier cosa. Y si se trataba de obras, peor, porque en obras donde hay calificación de personal propuesto, sí poníamos el jefe, el supervisor de seguridad que haya seguido un curso de primeros auxilios de 12 horas, un curso de RCP de tantas horas, y calzados precisamente al currículum, donde la posibilidad de encontrar profesionales que cumplen exactamente con eso es baja. Y es más, ¿qué tal? En muchos casos, ni siquiera es el profesional que ha hecho los cursos, porque fabricaban los documentos. De las empresas sancionadas por el tribunal, más del 50% ha sido por transgredir el principio de presunción de veracidad. Implica la transgresión del principio de presunción de veracidad haber presentado documentos falsos o inexactos durante el proceso de selección o para la suscripción del contrato, ¿no es cierto? Que además causan nulidad del contrato. Entonces la pregunta es, en ese escenario, ¿cuál es la diferencia entre un documento falso y un documento inexacto? ¿Lo mismo? Cuando dice que los dos transgreden el principio de presunción de veracidad, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo un documento es falso y cuándo es inexacto? El falso debería ser el que tú has creado, ¿no? Ya, el que ha sido emitido porque no le correspondía emitir. Sí, perfecto. No es emitido, porque no te lo emite, entonces te va a crear algo. Ya, ok. Ya, El cambio inexacto es que sí se te emitió, o sea, existió el documento, pero solamente que se obvió algo, ¿no? Algo que le faltaba, que ya estaba dentro, pero que se obvió. ¿Qué consideras? ¿Qué pasa si un documento ha sido válidamente emitido, es decir, ha sido emitido correctamente, pero al final su contenido está modificado o adulterado? Ya, pues eso sería, no, eso sería eso. Es falso. A ver, un poco para distinguir las dos condiciones. ¿Cuándo decimos que un documento es falso? Un documento es falso cuando ha sido creado o ha sido emitido porque no le corresponde emitir. Yo te emito a ti un certificado de estudios de la Universidad de San Marcos. Yo no tengo ni siquiera convenio, nada con San Marcos, te emito un certificado. ¿No? Ese documento es falso. No, yo mismo firmo por el doctor Cotillo. El Cotillo es el doctor todavía, ¿no? Entonces todavía no lo sacan, ¿no? Ya. Firma, yo firmo por Cotillo. Ese documento es falso. Pero imaginemos que ustedes los mandan de comisión de servicio a algún lugar, les dan pues dinero para sus viáticos, se van a comer su menú de 8 soles, agarran su boleto y para rendir cuentas le ponen un palito delante del 8. 18 soles de menú. También es falso, porque habiendo sido válidamente emitido por el restaurante, el lugar donde ha comido, ha sido adulterado en su contenido. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuándo decimos que un documento es inexacto? Cuando habiendo sido válidamente emitido, es lo que decías, ha sido válidamente emitido, su contenido, más que precisar, su contenido no se condice con la realidad. Y eso es lo que más abunda. Supongamos que yo me quiero presentar a un proceso de selección y me piden que demuestre experiencia, ¿correcto? Me dicen, he facturado 100.000 soles en la venta de carpetas. Busco a un amigo que tiene su instituto,
te lo comparito, te voy a hacer un contrato, ni siquiera factura para no generar el compromiso tributario. Vamos a hacer un contrato que yo te he vendido 200 carpetas. A 200 soles cada carpeta, me hacemos un contratito y me das una constancia de conformidad. Nunca le he vendido. El documento existe, ha sido firmado por los dos actores, sí, el instituto y un vendedor. Por lo tanto, sería falso, porque alguien diría, ¿no has falsificado la firma? No, pero ¿es inexacta? Muy bien, ¿por qué? Porque su contenido no refleja lo que ha ocurrido en la Lo que está ocurriendo en los últimos investigaciones, por ejemplo, de Coliseo, de diferentes obras, es de que la experiencia que estaban presentando los consorcios de los diferentes ingenieros eran, por ejemplo, de Figura, de la Valleque, de otros libros. Ellos, cuando se les ha llamado a las investigaciones, ellos no presentaban Así es. esa sensación. Así es. Y refieren, y esto, bueno, yo he trabajado acá, pero no trabajo, y como son un consorcio que están trabajando. Por supuesto, si formamos un consorcio nosotros tres, ella me da un certificado a mí, y yo le doy el certificado a ella, y ella le da el certificado a ella. Bueno, Entonces, la entidad, aprovechando, ¿quién debería verificar si yo tengo un documento que creo que es válido en un proceso de selección? Si yo encuentro que tengo un documento que presumo que es falso y que está correcto, para él. ¿Qué hace el comité? Lo manda fiscalización a OCE. A los no. Tampoco. El comité, para empezar, continúa con el procedimiento y lo acepta como válido en la aplicación del principio de presunción de veracidad. Principio que regula la ley administrativa, el 774, que dice lo siguiente: todos los documentos presentados por el administrado se consideran válidos, ¿no es cierto? Se presumen válidos y ciertos. Y ahora, obviamente este no es un principio absoluto porque admite prueba en contrario, pero ¿quién debe demostrar eso? La entidad. Me entregas un documento y yo lo asumo válido en calidad de declaración jurada. Pero yo, si dudo del documento, yo tengo que demostrar que el documento transgrede ese principio. Entonces viene la pregunta: si es un documento inexacto, que tú me lo has emitido a mí, lo hemos hecho de favor, y tú vas a hacer la fiscalización posterior, ¿a quién me vas a preguntar si la firma es correcta? A él. ¿Y usted ha firmado ese documento? Sí. ¿Usted ha hecho ese contrato? Sí. ¿El señor ha tenido la carpeta? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el comité? Primero, el comité lo que tendría que hacer en un escenario de ese tipo es continuar con el proceso validando el documento. Sin embargo, tiene que comunicar al órgano encargado de contratación, no al OCE, no al OSI, no a otra entidad, al órgano encargado de contratación, para que en aplicación del principio de fiscalización posterior, este haga la verificación de la validez de los documentos. En tanto no demuestre que el documento es falso o inexacto, por lo tanto transgrede el principio de presunción de veracidad, el comité continúa como si el documento sea totalmente válido. ¿Correcto? Entonces, por eso digo, lo que más ocurre, más que documentos falsos, es la presentación de documentos de carácter inexacto, porque es más difícil de rastrear. Sobre todo en el caso de obras con los profesionales en cuanto a los certificados, constancias, etc. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, hay consultores como personas naturales? La ley les permite hacer como personal profesional. Pero vos. Exacto. Entonces, en un proceso de selección dicen, tienes que demostrar como jefe de supervisión, ¿no? ¿Cierto? El mismo consultor es el jefe de supervisión. Sí, claro. Entonces, el consultor emite el documento a sí mismo, ¿no? Por supuesto. O sea, el consultor tal emite a él mismo como jefe de supervisión. Sí, yo vi un caso. Yo tenía un caso, siendo miembro del comité, que decía de la siguiente manera: estábamos buscando al siguiente residente de obra. Entonces decía el dueño de la empresa: yo doy fe que yo fui residente de obra, no sé, fue residente en esta obra que fue hecha para mí, y firmo yo. O sea, para todo efecto, yo, a mí, por mí y para mí. Sí. Tendría que demostrar que no es verdad. Lo que obviamente es un problema. O sea, lo que obviamente es un problema. Lo que pasa es que la ley de procedimiento administrativo ha ido cambiando el paradigma, ¿no es cierto? Hasta hace muchos años, antes de la ley de simplificación administrativa,
el paradigma era todos los administrados son falsos y mentirosos. Por lo tanto, cada vez que me presenta un documento me trae con firmas legalizadas por notario, 4 testigos, el original al costado, ¿no es cierto? Ahora el paradigma es al revés. Todos dicen la verdad. Entonces tú me dices, yo tengo 18 años, yo te creo. Y bien, también a 18 años, creo, ¿no es cierto? O sea, la figura más o menos es así, o sea, el paradigma va a cambiar. En materia de constitución pública, los paradigmas también cambian, porque cambian los escenarios, ¿no es cierto? Cambian los escenarios. Muchas veces andamos y después retrocedemos. Han habido en el tema de garantías que existieron, desaparecieron, volvieron a aparecer, porque en fin, el escenario también es dinámico, es cambiante. Por eso mi recomendación, antes de entrar en el tema de bien, nosotros las personas mayores, usted algunos menos mayor que yo, no tienen problemas para aprender cosas nuevas. El perro viejo sí aprende trucos nuevos, ¿sí? ¿Saben? Nuestro mayor problema es olvidar. Y mi recomendación general es, los que gestionan la parte logística, los que hacen todavía no tanto porque tienen que trabajar con más facilidad, los que gestionan la cuestión logística van a tener un problema. Han estado acostumbrados a gestionar durante años con la 10-17. Sus conceptos mentales van a estar empujados a la 10-17. Su accionar lo va a jalar a la 10-17. Cuando entre en la vigencia de la 32-25 y tenga que cambiar su paradigma, es donde más errores van a cometer. ¿Usted cree que entre en vigencia? A ver. Lo último que me comentaron dentro del organismo supervisor de contrataciones del Estado es que debe ser publicado a fines de este mes para que entre en vigencia el primer día hábil del siguiente año. Pero eso lo venimos escuchando desde febrero. Más el último boom fue, esta vez sí, el presidente lo anuncia en su mensaje a la nación. Seguimos esperando. Seguimos esperando. Vamos a ver qué ocurre. Lo que pasa es que es un cambio paradigmático fuerte. Ahora, ¿alguno de ustedes ha trabajado